Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteca Conecta. Una semana más, un programa en el que hoy, bueno, pues vamos a irnos muy atrás en el tiempo. Muy atrás en el tiempo y no lo digo, bueno, pues porque vayamos a hablar más que de cosas que al final nos atañen. Un saludo para Marta García de la Biblioteca Elena Fortún de la Comunidad de Madrid. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, aquí, radiante como el sol, amarilla como yo sola hoy. Y ya como se nota que va llegando el veranito y mira, tenemos todo un resplandor en la cara que no veas. Bueno, la cara no sé, pero en el ambiente. En la biblioteca del Instituto Cervantes. Hola Pili, ¿qué tal? Pilar Uquina. Hola. Pues nada, hola, aquí que Marta me da una envidia siempre tan morena con ese buen color y yo cada vez más blanca. Os juro que un día me voy a poner como la tele antigua en blanco y negro, de verdad. Morticia, como Morticia Adams. Aquí no, bueno, Eso. si una morticia el otro va a ser fétito, no digo más. Y desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz, saludamos como siempre a Yolanda Vallejo. Hola Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí ni frío ni calor, o sea, temperatura Como normal. De Cádiz. siempre, en Cádiz súper agradable, siempre, siempre. Nosotros siempre tenemos un clima atlántico. Claro, humedad si acaso, para todo. Y desde la biblioteca de Montijo, de Badajoz, un saludo de José Antonio Teodoro para todos. Y nada, como decía, hoy vamos a remontarnos a tiempos atrás, a tiempos incluso en los que casi casi ni se llegaba a escribir, porque vamos a intentar hablar un poco, a tratar lo que es la historia del libro. Y no solamente yo creo del libro, sino de la escritura en general, porque bueno, antes incluso de que existieran libros, pues sabéis que existían otras formas para dejar el conocimiento escrito. Y es que antes del conocimiento escrito, no sé si esto te parece suficiente, empezar por el principio de Holanda, la forma de transmisión era otra, era la palabra sobre todo, ¿no? Hombre, muchas veces nos creemos que lo de por ejemplo, los textos bíblicos, ¿no? Cuando dice el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y efectivamente, así es como empiezan los humanos a transmitir su conocimiento mediante la palabra, mediante la oralidad. Pero es verdad que cada vez los conocimientos eran más grandes, igual que nos pasa a nosotros cuando hay que ir al supermercado, que si vas a comprar dos cosas, te dice leche y harina, pero si son 120 cosas, tienes que llevar la lista apuntada, pues llega un momento en que los humanos también para transmitir ese conocimiento tienen que empezar a apuntar sus cosas. Por eso los primeros indicios, los primeros vestigios que hay de escritura suelen ser apuntes contables o suelen ser como listas de algo, ¿no? Esas listas que empiezan escribiendo, pues ¿dónde? Pues lo que tenían más a mano, que son en las tablillas de cera, de arcilla con cera. Pero nosotros hoy no íbamos a hablar del origen de la escritura, aunque es cierto que no existirían libros si no existiera la palabra escrita, sino que vamos a hablar precisamente de los libros, de cuando empiezan los libros, porque Mm. si es cierto que el conocimiento, la actividad humana, podemos entender que empieza con la escritura, la actividad intelectual, quiero decir, la actividad de las bibliotecas empieza con los libros, ¿no? Entonces, si hablamos de remontarnos a los orígenes, vosotros a veces bromeáis con que yo he trabajado en la Biblioteca de Alejandría, cosa que no es cierta, pero Ah, Porque no sí conseguiste es plaza, verdad, ¿no? allí cogí plaza. Eran de dos temas nada interina. más, porque el de la historia del libro, el tema de la historia del libro era muy corto. Pero sí es verdad que desde que empieza a haber libros, empieza a haber bibliotecas porque están íntimamente relacionados y entrelazadas la historia del libro y la historia de las bibliotecas. Y ahí te lo he dejado votando, Marta. Así que, Ahí me la has dejado votando, efectivamente. Bueno, pues todo esto nos va a venir muy bien a los que estamos ahí opositando, que todos nos meten ahí unos temas de historia del libro así un poquito a dolor. Y después del previo, pues como bien hemos dicho, el tema de la oralidad, como bien hemos dicho también el libro y las bibliotecas, pues la primera manifestación histórica constatable, ¿vale? Siempre vamos a hablar de pruebas constatables. Del libro la encontramos en el pueblo sumerio, en la zona geográfica de Mesopotamia, ¿vale? Que ha sido, y todos los que estamos estudiando así un poquillo nos lo recalcan, ha sido considerada sobre todo la cuna de la civilización, ¿vale? Porque allí surgió la primera escritura conocida, la cuneiforme, y fue realizada, como bien decía Yolanda, en esos soportes que tenían todos ellos a mano, que son las tabletas de arcilla. Y aquí, si tenemos que hablar de tabletas de tablillas de arcilla, de tabletas, pueden ser abdominales o de chocolate, que ya me estoy liando, tenemos que No, hablar del nada. poema de Gilgamesh, ¿vale? Y el código de Hammurabi. Así mira, pues yo como... ahora te voy a cortar un poquito porque voy a empezar a meter pequeñas reflexiones para que todas aquellas personas que nos estén escuchando y no estén opositando, que también existen las que personas son la no mayoría.
opositoras, Marta, que están metidas ahí en tu mundo y a veces hay que mirar un poquito más para afuera. Fijaros, la tablilla de arcilla tenía forma rectangular. Es la misma, cuando has dicho lo de las tabletas, se me ha venido a la mente, es la misma forma que tienen las tablets, ¿no? Ujú. Porque de todos los inventos que ha hecho el hombre, todos han ido cambiando más o menos su forma, ¿no? Bueno, la rueda no, evidentemente, porque si no nos rodaría. Pero todo ha ido evolucionando y cambiando de forma. Y el libro es el único invento que nunca ha cambiado de forma. Sigue siendo rectangular desde los orígenes. Bueno, una vez que pasamos del códice y del rollo, ¿no? Pero una vez que ya tenemos el libro en forma rectangular, no ha cambiado. Y mira que con el libro electrónico y con las tablets lo tenían a huevo para haberle dado otra forma. Le podían haber dado forma circular, De triangular, No, estrella. no, no, no. pues no, la misma forma. Eso Entonces de, es muy interesante, y esto lo recoge Irene Vallejo en El infinito en un junco, es muy interesante cómo los grandes inventos de la humanidad, y ya más o menos lo he dicho, la rueda o el libro, no han cambiado de forma desde hace millones y millones y millones de años. esto de los grandes inventos, o de los grandes inventos de la humanidad, no tendrá nada que ver con la frase, con la cita final del programa, ¿no? No, Es que yo, fíjate, yo ay, hubiera tirado por ahí, por Borges. porque tú ves la de Borges, Claro, tú claro, claro. escuchas la de Borges. Bueno, pues te la voy a dar. Me Venga, da- a me da- pensar, todo el mundo que nos esté escuchando o viendo, a pensar la cita de Borges. Esa va a ser Pues hace la precita, la precita. Dale, la Pili. precita. No, es que hace un par de semanas fui a ver una obra de teatro, a ver La loca historia de la literatura, que es una obra, está muy bien. Pensaba yo que iba a ser más para público infantil y juvenil y es para adultos. Y es que empezaron a hablar de las tablillas de arcilla, de las óstracas, y yo diciendo, Dios mío, digo, aquí tiene que estar Marta. A ver, porque Está, pensé mucho en está. Marta, pero explicaron las grandes obras de la literatura moderno, como si fuera un rap, cantando canciones, y estuvo muy divertida y de verdad muy recomendable. Yo es que me he ido más al mundo rosa para hablar sobre este tema, la historia del libro que a mí me encanta, y quería hablar sobre Gutenberg, porque Pero ya Gutenberg, te ha sido un antes montón. de... Ha pegado un La salto. hija, yo Pega es un que me he ido saltazo. a pruebas escritas. Venga, Yo me he ido a las actas del Pero yo después espérate, de, vamos a ir por orden, yo vamos a después de hacer un Pili, No, yo no, orden. no, después no, de no, Pili voy a hablar de no. los ebooks. Ya te ha Yo, puesto tú a yo saltar me aquí. solidarito con Pili, porque aquí no Hay que vamos a darle hacer, chicha, hay que darle no vamos a chicha a la historia desarrollar el del tema Pero libro. si yo entero. le voy a dar chicha, pero bueno, déjame un poco, ya que me ha Vale. fijado a los astrocon griegos, coño, pues déjame por lo menos meter a los Los griegos antes de pinacles de Gutenberg. Calímaco. Y los Bueno, pinaques. Nada, bueno, nada, tira por Gutenberg, venga, pues tira. antes, mira, No, antes no, de pero son Gutenberg, los grandes hitos. Hay varios hitos en la historia del libro. venga, Está, lo hemos dicho, la tablilla de arcilla, el códice, el rollo. Cuando del Sí, nada, rollo ya papel. se pasa a la invención del papel, que también es otra evolución, y ahí tenemos a los chinos haciendo papeles, Sí. papelillos, diríamos en Cádiz. En el siglo II después de Cristo. Y luego es cierto que el gran momentazo para el libro, yo estoy con Pili, ¿eh? Es Gutenberg. Pero claro, claro que es el gran momentazo, pero es es que la no me habéis dejado revolución. ni de saborear los previos al momentazo. Venga, venga, Nada, dale a los Venga, previos. Los previos al final no son tan importantes, hay que o ir a sea, la los medulla. griegos nos los Bueno, hemos cargado, depende, los depende, romanos nos depende. los hemos cargado, los códices, o sea, todos nos los hemos cargado. Yo, pues, venga, tira, tira, tira. Pero no vamos a hablar no, ni no, siquiera habla, de la habla, biblioteca habla. de Ptolomea. Vamos, vamos, estoy flipando ni de la biblioteca de Pérgamo, o sea, nada, nada. Tiramos, nos saltamos el libro de Bizancio y Bueno, tiramos para Gutenberg. quien quiera información de la biblioteca de Pérgamo en Wikipedia, al final. Ya está. Bueno, lo máximo que te admito es que me hables del Sinodal de Águila Fuente o de la Ya, Biblia No, en Pauper. pero- eso ya- 1472, no, al Segovia final, Juan Cari. para una vez que se nos lanza Pili, le habéis cortado Pili. Dale. No, Ay, no, de verdad, yo solo quiero lánzate. decir que la imprenta se inventa, se descubre en 1440, pero 3 años antes, Gutenberg, porque hay constancia en un juzgado, se le denunció porque no se quiso casar con una mujer cuyo nombre es que es un nombre muy gracioso, con Enelin Zuyer Serintur. Yo pensaba que era China, Enelin, pero no. No se quiso Que traía casar los con ella papeles. y en esta... ¿Eh? Que era la que traía el papel para los libros. Claro, entonces, 3 años antes no se quiso casar y en esa época, pues le denuncia diciendo, oye, que tú me habías prometido matrimonio
Y al final, nada, bueno, pues me imagino que Gutenberg fue considerado Pero culpable, tres le años había después. prometido matrimonio, pero no había nada escrito, por eso inventó la imprenta. Claro, Claro, le claro, dijo, claro. Escrita Tres años manen, fue lo que vino a decir después, él. claro, 3 años después, como no tiene dinero, porque fue un pobrecillo desgraciado el Gutenberg, se alía con un banquero, Juan Fust, Johannes Fust, y le deja dinero para inventar la imprenta. Y 5 años después, el Fust Le dan, le está diciendo, oye, que me tienes que devolver el dinero. Y Gutenberg dijo, no se lo no, devuelve tú lo y se que no se lo pelean. devuelve, claro. ¿Por qué no se lo devuelve, Yolanda? Pues no sé, porque no tenía un duro, ¿no? No, 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 porque dijo que realmente era una inversión, no era que lo que había hecho ha sido invertir, entonces no le quería devolver el dinero. Entonces, la hija del banquero Fust se casa con un aprendiz de Gutenberg que se llama, Senefelder, Senefelder. no, no era ese. También Entonces, el ¿cuál? Fenefelder este tenía otra historia, con Schofer, Ah, es verdad, con Claro. chofer. Con chofer, claro, como me salga este tema de le gustaba historia ir a del todos los libro, sitios con os voy a chofer. machacar. se casa el Schofer con la hija del Fus, pierde Gutenberg porque se demuestra que realmente tenía que devolver el dinero y Gutenberg murió solo, pobre, aunque al final la invención de la imprenta se la dejan a él. Solo quería contar Pero, este pequeño Pero ¿cómo cronicón no de va a su vida. morir sola? Si dice que se escucha, va a casar con la peña, no se casa, le dejan dinero, no se lo devuelven. Coño, ¿no va a tener aquí a 40 personas en su cama viendo cómo se va? Es que mal, pero muy mal, muy dijo mal. una de las frases más bonitas sobre la imprenta que se puede decir, que cuando inventó los tipos móviles dijo, con estos 27 soldados de plomo voy a conquistar el mundo. Y efectivamente, no Lo hizo conquistó. falta un gran ejército porque la imprenta ya por sí sola se demuestra desde el primer momento, se manifiesta como un vehículo de propaganda y de transmisión de la información rápida, rápida, hasta llegar a nuestros días. Esa es la Es precioso. pre-precita, ¿no? La precita. No, esa es la pre-precita, porque Preciosita, la precita va a ser la de preciosita. Borges. Pero otro dato muy importante, ¿Qué te gustan las que Fus, telenovelas turcas, Pili? sí, no he visto ninguna, ni coreanas. Pero lo bueno que Fust y Stoffer, Coreana si has visto que me recomendaste una, bueno, pero Uh, eso no era de zombies. pero era Bueno, sí, está coreana. muy bien, está muy bien. Pero lo único, el dato más importante de toda esta historia es que Fust y Schoeffer publicaron el Salterio de Maguncia en 1457 Con la primera apunta. errata tipográfica de la historia, porque en vez de poner Salmorum, pusieron Spalmorum. Ah, eso no lo aquí tengo hoy, yo hoy entre, registrado. entre Pilidato y Yolandato, Marta, nos podemos ir tranquilamente. Yo estoy Eso, Ya está, apuntando, ya está. porque lo de la eso rata lo no me lo tenía, sabía. eso lo tenía yo en mi tema de oposición. Era la primera errata de la historia. Pero ¿por ¿Y qué es cuál era? conocido el Salterio de Maguncia, aparte de la primera errata? Porque fue la primera obra en la que aparece el pie de imprenta y el pie de edición. Exactamente, y la fecha, por Preguntas, eso se sabe, y claro, la fecha. y la fecha. Hala, Y el venga, Ya primer está. libro apunta, Marta, publicado en joder. España, que es el que nos preguntan en todas las oposiciones, Mira que si es, no te sale, Claro. mira que si no te sale el tema del libro. No, como me salga el tema del libro y me salga contárselo como una novela rosa, me voy a reír yo cuando lo lea al tribunal, Te ¿sabes? vas a acordar de Maguncia, de Nelín, Sí, de del Gutenberg y de Fuchs. salterio, de la china que llevaba el papel Y del que la No chofer, era dejaron tirada en un China, alto, de Nelín, del chofer, que los llevaba todos al final. del del chofer. chofer, del fus. Bueno, venga, pues ahora, ¿por dónde seguimos una vez que se ha inventado la Ya. imprenta? Porque pues ya se nos ha supone, acabado el tema. Yo creo que ya supone, podríamos dar la cita y ya está. Lo que supone, sí, Pero si es que me habéis pegado un saltísimo tan grande que pero digo, supone no, toda una auténtica revolución, si es cierto, que de tener que estar, pues, los copistas, ¿no? Los famosos copistas, que tenían que copiar a mano los libros, con lo cual, claro, no existían, pues más que un número muy determinado de copias y tantas veces como se perdían si había alguna copia solamente y se perdía, pues se perdía el libro por completo. Ah, claro, ahora ya con la imprenta, pues podemos empezar a hablar de tiradas
que claro, al principio tampoco eran Bueno, tiradas. podemos hablar de la difusión de la imprenta, es decir, se creó en Maguncia, pero cómo llegó al resto de Europa lo podemos mencionar. No sé si Venga, Pili tiene dale. algún Ya caso que te lo has también. Venga, preparado, Marta, No Venga, sé. Pili, date el está. gustazo. Marta, si te sabes ese epígrafe del Venga, tema, venga, ya voy a cantarla. O sea, estoy Date el practicando. Hoy gustazo, menos venga. voy a estar practicando. Bueno, pues después de toda la historia que nos ha contado Pili y de todos los datos, que por ejemplo lo de la rata, esa no la tenía yo en mi tema, así que esta me la he apuntado, pues de Alemania pasa a Italia, ¿vale? A través de unos monjes alemanes, que aquí estos los nombres son los que más me gustan para memorizar. El Konrad Schweigen y Arnold Panard, ¿vale? Son discípulos de Schoeffer, que panar. es el que Ese me no te lo gustaba, aprendas Panard, porque ese es panar. Panard. Además que a Pero alguien es que que se llama estaba muy Arnold le bien, pega porque Schwarzenegger de son apellido. camino a Roma. Lo voy a empezar a contar también como una novela rosa. Pues estos Venga. dos monjes se nos iban camino a Roma y paran en el monasterio de Subiaco, ¿vale? Que también es ahí un dato donde se establece la primera imprenta en territorio italiano. ¿Qué pasa en esa imprenta italiana? Pues que crean una nueva letra, que es la romana, que es de tipo humanístico, ¿vale? Que es más fácil que grabar porque la gótica pues tenía muchos ángulos y era un coñazo. O sea, que es que eso era así más complicado. Lo que viene Pero, siendo la letra itálica. efectivamente, la itálica de toda la vida. ¿Qué pasa? Que en este paso de Alemania a Italia se asientan en Venecia y solamente tenemos que mencionar a Juan de Espira en 1469, que asienta, como digo, la imprenta en Venecia. Pero la obra más destacada de los italianos es Aldo Manuzio. ¿Que algún salseo de Aldo Manuzio tenemos, Pili, o no? no. Bueno, el único salseo es que inventa el tipo en 12. Entonces, la letra fuente 12 es de Aldo Manuzio. Anuncio. Yo Pues siempre sí. digo Manucio y los pinacles. Entonces, contra eso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Luego, él inventó los aldinos, que es justo lo de las medidas que dice también Yolanda. El octavo y sobre todo los clásicos. Luego, ¿cómo pasa? De Alemania, Italia, pues va a pasar a Francia, ¿vale? Que es el tercer país que tiene la imprenta en 1470 y en esto son gracias a los profesores de la Sorbona. Ellos ven que ahí hay mucho material, que hay mucho business en la universidad y han dicho, mira, hay un inventito por Europa que creo que nos va a venir muy bien para que los chicos empiecen a estudiar y esas cosillas. Y se asienta en Lyon y en París. Y luego ya llega a Gran Bretaña a través de William Caxton, que eso se pone... Craxton. Yo tengo Caxton con X, Pero que como sin ya te he N. dicho que yo es que le voy poniendo y quitando letras, yo estoy como los Spalmorum. Todavía me acuerdo de la Becren, sí, sí. Y bueno, Bueno, pues después venga. de Caxton nos vamos a los Países Bajos y ¿Y en a España para Bélgica. cuándo? ¿Y en España para cuándo ahora? ¿Con el anillo para cuándo? Hombre, es que si no, no me dais el programa. No me dejáis desarrollarme, no me dejáis desarrollarme como opositora. Pero bueno. Bueno, total, que Vamos por este los dato ya Países lo Bajos, hemos venga. mencionado. Espera, este dato es el importante, el que hablábamos del sinodal de Águila Fuente, que es en Segovia, en 1472, por Juan París, que es el editor. Y luego esto, yo por ejemplo, De que cuando estuve Heidelberg. Juan París de Heidelberg. de Heidelberg, efectivamente. Yo el segundo apellido no se lo he puesto. Por eso Hombre, voy las para madres, ayudante las y es madres más son facultativa. importantes. Pero yo nunca he sabido si era el segundo apellido que el gallo era de Heidelberg. Que puede ser que fuera de allí. Pues no lo sé. Tendría que mirarlo porque como yo me he quedado en el primero, no lo sé. O sea, puede que sea de allí, Voy a sinceramente. mirarlo. Bueno, pues lo que os digo, que a mí lo que cuando estuve mirando, lo que me llamó la atención de cuando se habla de la imprenta en España sobre todo, es que dice que los impresores en un primer momento realizaban las tareas de comercialización, que realmente eran como los vendedores ambulantes. Y esto es importante porque a día de hoy todavía se conservan, esto es tipo Yolandato, las listas de los vendedores como antecedentes a los actuales catálogos comerciales. Que digo, yo no lo había vinculado en el tema o en la historia del libro solamente a España, ¿sabes? O sea, me llamó la atención. Y esa es la zona de la parte de España. Luego ya después de la imprenta, Efectivamente, Juan París era de Heidelberg. Sí. o Que sea, que no es el segundo apellido, es No. el no lugar. nació allí. Podíamos Vale. también haber dicho Juan París de Toulouse, que es donde murió. Pero ya está. No, Juan París de Heidelberg. Pues ya estaría. O sea, de España, acordaros, de Sinodal de Águila Fuente, 1472, Segovia. Juan París
nacido afincado en Heidelberg. Pregunta de trivial, ¿verdad? Pregunta de quiz. Sí, totalmente. Y luego, bueno, si hablamos de la imprenta, también es muy importante hablar de los incunables. Los incunables que son los impresos hasta 1500 inclusive. A nivel como un poco más... Salvo salvo, en Hispanoamérica. efectivamente. Y en Escandinavia hasta 1550. Que eso no lo Pero sabía, vamos, por ejemplo. Escandinavia tampoco nos da igual, porque No, pero son 2 líneas más en el tema, Yolanda. Tú no déjame que conocemos, sea. yo ¿Y no por conozco a qué, nadie de Escandinavia. por qué Pero motivo sí es importante, lo de Escandinavia? ¿Sabéis el motivo? Porque, Curiosidad. muy lejos. porque entró la imprenta más tarde y se coge la fecha del año que llega la imprenta. Sí, porque, hombre, Entonces, por eso. América y tal lo imaginaba, pero claro, Escandinavia me resulta un poco más extraño. Claro, Pues es lo pero mismo, lo que pasa es que en Escandinavia llegó 50 años antes que a México y a Perú, por ejemplo. O Pero sea, es eso es. interesante, por ejemplo, en la llegada de la imprenta a Hispanoamérica, porque si hablábamos antes que la imprenta había sido fundamentalmente una herramienta de difusión de ideas, en este caso de difusión de ideas religiosas, va a ser una herramienta fantástica para la difusión del cristianismo en Hispanoamérica. Y no solo eso, sino que será también una manera, y esto, Pili, que siempre me acuerdo que tú vienes de familia de impresores, pues Sí, se ponen muchísimas imprentas en Hispanoamérica en las misiones, o sea, eran los propios indígenas los que iban haciendo sus propios libros. Entonces a mí me parece la historia de la imprenta en Hispanoamérica, me parece una de las historias más divertidas y más bonita a la vez, que me recuerda siempre mucho a la película de La Misión, aunque no tenga nada que ver, sí. sino Ya. cómo van esos indígenas utilizando, aprendiendo español a la vez que van poniendo los tipos en la imprenta. Sí, la verdad que es curioso. Pues, Y Ah, a ver. venga, venga. sí, no, es que antes sí, yo tenía lo de la errata, esta que ha comentado Yolanda, pero es que hay otra gran errata en una Biblia, es una Biblia que creo que está, pues no sé si es en Inglaterra, en el año, me parece que 1631, que por una coma que no se pone, que la llaman la Biblia, la Biblia de la coma, aparece en uno de los 10 mandamientos el de no cometerás adulterio, lo omiten y pone cometerás adulterio. Entonces, esta Biblia, para que veáis la importancia también que ha tenido los libros censurados, tuvieron que quitar todas las diferentes ediciones y es uno de los libros más buscados porque deben de quedar muy pocos ejemplares. Está muy, muy valorada en el mundo del coleccionismo, pero quedan ya muy poquitos ejemplares. A ver si os encuentro el dato, o si no ya os lo pondré más adelante, porque también existen durante esta época, siglo XV y XVI, que los impresores inventaban los pies de imprenta para que no se supiera dónde estaban publicados los libros y ponían, se publicó Constantinopla o en ¿No? Oriente, es que siempre se Es me que da muy mal el le encanta a Pili constantino. decir nombres raros. No podía haber dicho Sí, una sí, sí, broma. sí. Por ¿Qué? eso, y era una manera que tenían los impresores de ocultar dónde se habían publicado los libros y así no saber que se introducían en otros países libros con otra tendencia ideológica de la época como Erasmo, etcétera. Lo que sí es cierto Y es que la imprenta, de sí, hecho eso, ese duende de las imprentas, esas erratas que se iban cometiendo, tienen hasta su propio, el duende tiene un nombre propio que es Titibilus, que era el duende que hacía que los monjes, cuando estaban haciendo sus copias, pues se equivocaran, ¿no? Entonces era la manera de echarle la culpa de las erratas, cuando realmente los monjes lo que estaban era borrachos perdidos copiando allí los libros, porque hacían cervezas también. Y entonces, claro, pues normal, como yo con los pinacles. que decía que lo que sí es cierto que la invención de la imprenta sirvió sobre todo para democratizar la lectura, ¿no? Porque a la lectura los libros solamente tenían acceso unos cuantos privilegiados y con la imprenta, pues, bueno, y conforme se fueron abaratando un poco costes y demás, pues fueron llegando cada vez más personas a tener acceso a los libros y a tener acceso a la lectura, lo cual es muy importante. No, Gracias no a por ello, las nada, bibliotecas universitarias. que no es por Pues nada, vamos a pero poco falta. pasar. Que digo que Claro, poco yo falta decía, de mozar, pero nos quedan 2 minutitos para hablar de toda la historia del libro, ¿eh? Así que resumen madre mía, rápido. 2 minutitos y todavía no hemos hablado del siglo XVI. Pues Madre nada, de mi nada, Venga, para vida. adelante, Venga, venga. sáltate al 20.
Está Pues totalmente vamos bien. a dar datos ahí, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Las bibliotecas y los libros en el siglo XVI. Italia, Aldo Manuzio, que ya lo hemos visto. Venecia, 1490. Países Bajos, os tiene que sonar Cristóbal Plantino, de Amberes. La Biblia políglota, que es la Biblia regia o la Biblia de Arias Montano, ¿vale? En Francia, Glolier, nace también el depósito legal, gracias a Francisco I y a la familia Stiem. En Alemania hay que hablar también del grabado de madera de Durero, en este caso. Si tenemos que tocar el tema de Inglaterra, tenemos que hablar de Thomas Bodley, que es la biblioteca lógicamente booleana de la Universidad de Oxford, Boolean, efectivamente. Y en España, tanto que le gustaría a José que barramos para casa, tenemos que mencionar la Biblia Políglota Complutense del Cardenal Cisneros, impresa por Arnaud Guillén de Broca, ¿vale? También tenemos en Sevilla y Ollé. En Cádiz tenemos un ejemplar completo de los 5 volúmenes de la Biblia Políglota Complutense. Vamos, lo tengo yo en la biblioteca. Joder. Pensaba que le ibas a enseñar. Te das la vuelta en tu estantería y coges la biblioteca. No, esa la tengo metida. Yolanda, lo tenías que haber traído. La vitrina. Esa está en el armario. Aún está en el armario. Vamos Tengo la silla rota. Tengo la silla rota y me estoy desapareciendo. Estáis perdiendo tiempo para hablar del estrés del libro, ¿eh? No digo nada más. A ver, Sevilla, los Kronberger, ¿vale? Como si fueran los Bridgerton, pero los Kronberger. En Toledo, Juan de Ayala. En Barcelona, Rosebat. Y Jorge Cozzi, que me encanta este nombre, de Zaragoza, ¿vale? Esos son como los ítems que habría que mencionar. Si hablamos de la historia del libro y de las bibliotecas, en esta época tenemos que hablar de la Biblioteca Vaticana, de la Biblioteca del Escorial, ¿vale? Y de la Biblioteca Complutense del Cardenal Cisneros. Así que, chiquisín de chiquis, estos son como los datos, ya que me apuráis. No podemos hablar ya de nada, ni del siglo XVIII, así que nada, para otro programa. No, pero del siglo XVII está el Don Quijote, por favor. Que no con todas las ediciones de 1605, cierto es. Sí, pero yo creo que a efectos de hablar de historia del libro, porque al final nos hemos puesto todos a hablar de historia de la imprenta por culpa de Pili, que nos ha contado los intríngulis amorosos de sí, es verdad, este hombre, es que... pero no hemos hablado de un hito bastante importante, es cuando aparece la ilustración dentro de los libros, ¿no? Que eso sí va a marcar un antes y un después, porque lo que no nos ha dicho Marta es que durante todos los primeros tiempos de la imprenta las ilustraciones se seguían haciendo a mano y por eso casi todos los incunables mantienen características que son propias de libros impresos, pero también propias de libros manuscritos, ¿no? Y por eso hay muchos libros, en la primera época de la historia del libro, durante todo el siglo XV además, que tienen esas iniciales, que queda el hueco, y además se llaman iniciales en hueco, para que el monje de turno o el amanuense de turno coloreara e iluminara, qué palabra más bonita, iluminara los ejemplares. Pues sí. Y bueno, pues yo creo que con esta mención vamos a ir cerrando nuestra pequeña aportación de hoy. El primer episodio, porque podemos hacer más. No, y quien quiera conocer pues, todo lo que es la historia del libro, yo recomendaría que fuesen a ver una obra de teatro de Espasmo Teatro, un grupo de Salamanca que hace ebook 2.0 y es espectacular, maravilloso, y te cuentan toda la historia del libro. Pero íbamos a irnos a la cita con Yolanda, pero antes tenemos una perecita, porque hemos dicho, ¿cuál es esa cita de Borges que habla sobre el libro? Venga, Yolanda, ¿cuál es? Pues la cita de Borges que habla sobre el libro es todo un clásico, que es que dice que todos los inventos que ha hecho el hombre son todos prolongación de su cuerpo. Y entonces las ruedas, una prolongación de sus piernas, los anteojos son una prolongación de sus ojos, todo, la cuchara es una prolongación de la mano, todos son prolongaciones del cuerpo, menos el libro, que es una prolongación de la imaginación, de la mente. Qué bonito. Y me parece fantástica esa cita de Borges, pero como me dijiste que no fuera esa la cita de hoy, pues vámonos a la cita con Yolanda. A un proverbio árabe que dice: libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. ¡Oye, qué bonito! ¡Qué rapidez! Oye, para hacer una camiseta y una taza. Y una tetera, y una cuchara, y un cucharón. Y un tenedor. Un plato hondo.
Hoy nos han metido dos citas en una prácticamente y al final ha sido todo acelerado, Varias, acelerado. varias. A He mí, leído a varias. mí me ha gustado la de los 27 soldados. Esa me ha parecido Sí, a mí preciosa. esa me ha gustado Preciosa, mucho. preciosa, Mm. preciosa. Sí, sí. Yo creo que eso debería de ir como cabecera en más de un lugar. Esa, como me saque el tema, la voy a cascar y lo sabes. Y voy a poner URL Biblioteconecta. Pues Fuente, fuente, 2 puntos. Arial 12. dale créditos a Yolanda, que es nuestra citadora Bueno, favorita. señores, Que bueno, pues eso, hasta aquí este pequeño avance de lo que ha sido el libro. Yo creo que en un segundo, ¿qué es el libro para vosotros? ¿Qué significa el libro para vosotras? Biblioteca. A mi imaginación, aventura. Yo me voy más para lo onírico, lírico. a mí trinchera. Va, Toma ya. no sé si ¿Y merece una para ti, explicación. José? Venga, José, No, no, José. no, que cada uno piensa lo que quiera. ¿Y tú? Para mí, venga, libertad. Fíjate. Oh, qué Venga. bonito, qué Qué, bonito. qué buena. Y vamos a pedir aquí a todos los que nos estéis viendo, los estéis escuchando a través, bien sea de Twitter, ebooks, Spotify, Onda Cádiz, YouTube, pues dejadnos vuestras palabras también, a ver qué es para vosotros el libro, qué palabra representa el libro, que a ver si pudiéramos formar luego una nube de palabras, a ver qué tal quedaría. Y nada, pues como siempre deciros que es un placer estar aquí escuchando este programa de Biblioteconesta. Hoy Biblioteconesta esperamos que haya sido enseña y que también haya entretenido a la vez. Y que nos vemos aquí en 7 días en la próxima edición de Biblioteconesta. Así que no vayáis muy lejos porque vamos a volver muy rapidito. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.